Bueno, primero les cuento un poquito de mí. Yo soy productor de cine, de televisión, bueno, también algunas cosas de radio, eventos, y soy pastor también en mi iglesia, a la que he asistido por casi 30 años, y también como director de medios en nuestra iglesia. Entonces tuve la oportunidad de desarrollarme en mi iglesia y luego, a la medida que fuimos avanzando en diferentes proyectos desde el inicio, empezamos a dar servicio en nuestra iglesia también a otros ministerios. Y luego eso fue creciendo, creciendo, creciendo al punto de hacer varios videoclips. Luego fuimos haciendo proyectos para, como les contaba, otros ministerios, como en su momento Billy Graham, ministerio de Luis Palau, bueno, muchísimos pastores también en Argentina, hasta que llegamos a hacer algunos mediometrajes. Luego hicimos un largometraje que quizás alguno conoce, como fue Poema de Salvación, y bueno, varios proyectos más. Entonces les quiero mostrar algo, a ver si se escucha y se ve, de algunos proyectos que tuvimos la oportunidad de hacer. Perdón, ¿se ve y se escucha bien? Perdón que les pregunte esto, pero a veces vieron que Zoom... Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, muy bien, hasta ahí. Algo importante en esto, porque este taller, creo que muchas veces nuestra oración, hemos orado en todas nuestras iglesias por más contenidos cristianos, por contenidos de calidad, por ocupar mejores espacios en los medios. Entonces, en medio de todo esto es que surge esto, ¿no? ¿Cómo poder hacer para poder lograr más y mejores contenidos? Y hoy nos damos cuenta que obviamente casi todas las iglesias hoy se están convirtiendo en productoras de contenido. El gran tema es que a veces hacen pocos contenidos, o contenidos podríamos decir que se reducen solamente a lo que tiene que ver con el culto dominical, ¿sí? O con las reuniones que hacemos habitualmente en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el gran tema que hoy queremos hablar? ¿Sí? La importancia de producir otros contenidos, que no sean solamente cultos online. Y acá algo muy importante es poder romper con el estigma de la poca calidad. ¿Sí? Es posible. Nosotros en la iglesia, habitualmente, por lo menos en toda Latinoamérica, tenemos ese gran estigma, ese pensamiento de que todo lo que hacemos es con poca calidad, que no podemos hacer mucho más, que no tenemos presupuesto, etcétera, etcétera. No es sencillo romper con eso, pero es posible. También algo que entendí es que la producción de contenidos no es a veces para todas las iglesias, ¿sí? Y esto no tiene que ver con un tema de recursos. Uno podría decir, no, esto no es para una iglesia chica. No.
no tiene que ver con tamaño de iglesias, tiene que ver con una visión. El hecho de producir contenidos tiene que ver con una visión. A mí me pasó el asesorar, porque también asesoro a iglesias y a ministerios que quieran desarrollar y crecer sus áreas de medios, y ver iglesias muy grandes, en cantidad de miembros, podríamos decir, en edificios muy grandes, en cantidad de recursos, pero quizás que su pastor o la persona encargada de medios no tenía como una visión para desarrollar el área de medios, para poder producir contenidos. Y yo me daba cuenta siempre en que este es un gran límite, una gran limitación, ¿sí? Y por el otro lado he visto iglesias que no eran tan grandes, ¿sí? De no muchos miembros, y estoy hablando de 100, 200 personas, pero con una gran visión, una carga muy importante por el tema de los medios y de producir contenidos de calidad. Y han hecho y están haciendo un trabajo excelente. Entonces, otra vez, creo que tenemos que romper con ese paradigma de la calidad. No es fácil, digamos, no es sencillo. Y luego también la importancia de poder tener una visión. Y esto es súper importante, tener una visión a mediano o largo plazo. Y será una de las tareas más importantes de la iglesia, ¿sí? La importancia de tener una visión. Creo que esto es fundamental, tener un sueño y de alguna forma darle esa importancia en la iglesia. ¿Sí? Si queremos desarrollar contenido, si queremos hacer cosas para los jóvenes, para los niños o los hombres, las mujeres, lo que sea, mi público objetivo, es muy importante desarrollar una visión a largo plazo, a mediano o largo plazo. Si no, no tomarlo simplemente que voy a armar un equipo y quiero en 2, 3 meses poder construir algo de calidad. Eso no va a ser así. La única manera de lograr eso es contratar un servicio. Es llamar a una productora que venga y produzca mi contenido, se le paga por eso, pero la iglesia no crece en esa área. Ahora, si yo quiero hacer crecer y desarrollar un área en mi iglesia, eso va a demandar no solamente algo de recursos, de dinero, sino tiempo. Lo segundo es armar un equipo, y esto es fundamental, el director de medios, ¿sí? Y me gusta ese cargo o ese título, porque en muchas iglesias a veces a nosotros nos cuesta como iglesia poner un título, un cargo y decir, bueno, esta persona es el director de medios. Y a veces yo lo cuento como testimonio y es medio gracioso, pero yo es como que me autoproclamé en mi iglesia el director de medios. ¿Y por qué? Porque en ese momento, cuando yo comencé hace 25, 30 años atrás, no había un director de medios, el área de medios no era tan grande. Yo era el chico encargado de las cámaras, o el que se encarga de conectar los cables para que las cosas funcionaran. Pero luego me fui dando cuenta que mi tarea no era solamente hacer que las cámaras funcionen, sino que empecé a estar a cargo del área y de desarrollar contenidos y, bueno, de varios temas, ¿no? Coordinar a los voluntarios. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que yo era el director de esa área. Y luego lo empecé a ver en otras iglesias también, y empecé a ayudarlos con eso, decir, no es solamente una persona que ayuda con un área, sino es el director de medios, ¿sí? Y es importante, si yo voy a crecer en esta área, tener definido a mi director de medios, invertir en esa persona, que va a ser la persona más importante en esta área. Quizás uno podría decir, no, pero hoy todo lo maneja el pastor, todo depende del pastor, y es muy habitual. En este caso, el pastor podría ser el director ejecutivo, ¿sí? Del área, como es habitualmente en todas las iglesias, pero luego tiene que haber un director de medios, ¿sí? Que esté llevando adelante la tarea, ¿no? Entonces, luego de eso, algo muy importante es poder capacitar al equipo. Yo tengo que armar un equipo. En ese equipo primero voy a hacer una convocatoria quizás, o ya la tengo, definir quién es el director de medios. No es un equipo donde todos hacen todo, no, tiene que haber un director, tiene que haber una cabeza, pero luego buscar cómo capacitar a ese equipo. Y algunos consejos, ¿sí? La importancia quizás de buscar consultoría profesional. El área de medios es un área súper profesionalizada. Y por más que yo hasta ahora haya trabajado simplemente con buenas intenciones, con cosas que vi en YouTube, con cosas que fui aprendiendo,
Es muy importante para lograr productos de excelencia buscar profesionales. Profesionales que me enseñen, no profesionales que los voy a contratar para producirme algo. Quizás lo pueda hacer y estaría perfecto, pero también para que el área pueda crecer y desarrollarse, es importantísimo buscar profesionales para que me enseñen y me capaciten, ¿sí? Es muy importante en esto estar dispuesto a oír y también oír lo que no me gusta. Muchas veces van a venir profesionales, yo me acuerdo, a mí me ha pasado muchas veces cuando yo comencé, de que mi pastor llamaba a profesionales que estaban trabajando en diferentes canales de televisión o productoras y venían a capacitarnos. Y de repente venían y me decían, Pablo, todo esto que hiciste no está bien, tenés que cambiarlo. Y la verdad, yo les soy sincero, no me hacía mucha gracia, no me dejaba muy cómodo la situación. Por otro lado, a veces hasta me hacía quedar mal adelante de mi pastor, porque mi pastor me miraba como diciendo, Pablo, hiciste todo mal esto. Pero a mí eso me ayudó un montón, me hizo crecer, trabajó hasta en mi humildad también. Y luego yo pude ir creciendo, ir desarrollándome y lograr también hasta esa autoridad con mi pastor, donde luego mi pastor entendía que lo que yo le decía estaba bien. Pero al principio yo tuve que aprender y aprendimos todos. Pero creo que fue fundamental esto de buscar capacitación profesional. Y como les decía, estar dispuesto a oír aún lo que no me gusta. Como dice la palabra, yo tengo que buscar los consejos, retener todo lo bueno, si hay algo que me dicen que quizás no está dentro de nuestra visión, bueno, desecharlo. Pero es muy, pero muy importante el consejo, ¿sí? Algo más, invertir en recursos. Si tengo una visión, si le doy la importancia que merece, los recursos van a llegar. Pero voy a tener que invertir de manera inteligente, en un proyecto integral a mediano plazo. Esto es muy importante. Algunas personas dicen, bueno, tengo que comprar una cámara, ¿qué cámara compro? Tengo que comprar un switcher, tengo que comprar una computadora. Y para mí, siempre cuando hablo con los diferentes líderes en las iglesias, yo les digo que no piensen en un solo equipo, piensen en un proyecto. Es decir, ¿qué quiero hacer de acá durante los próximos 5 años o 6 años? Entre 4 y 6 años es el proceso más o menos de obsolescencia de los equipos, que los equipos empiezan a volver obsoletos. Si yo hoy compro una cámara o un switcher de mediana calidad y de mediano costo, en 4 o 5 años seguramente lo voy a tener que vender. Entonces, para poder luego comprar uno más nuevo. Entonces, tengo que hacer inversiones inteligentes. Y lo mejor es hacer un proyecto, como les decía, a mediano o largo plazo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero grabar los cultos, luego quiero hacer un programa de televisión, o quiero hacer un podcast, tengo que empezar a armar, bueno, ¿qué necesito? Necesito 3 cámaras, necesito 2 cámaras mínimamente, necesito consola de audio, necesito un montón de cosas, luces, etcétera, etcétera. ¿Cuánto sale todo eso? Entonces quizás llego ahí a la conclusión que necesito 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Y ahí lo mejor, si yo hoy no tengo todo el dinero, es ir comprando en etapas, pero pensando en el plan general. ¿Se entiende? Primero compro una cámara, luego compro el switcher, luego compro la consola de audio, pero entendiendo ese plan general. Y no es que me gasto todo el dinero que tengo en una cámara, porque yo necesito otra vez un proyecto general de un montón de cosas, ¿no? Por eso decía, invertir a mediano plazo. Luego también es invertir tiempo. Esto es muy, pero muy importante. No es todo dinero. Invertir tiempo de desarrollo. Ya entender que cuando compre todos los equipos me van a enseñar, va a pasar 1 mes, 2 meses, quizás no van a salir las cosas tal cual como a mí me gustaría, pero invertir tiempo. Al inicio, como decía, quizás no esté conforme con el resultado, pero necesitamos darles tiempo. Esto es un aprendizaje largo, lleva mucho tiempo capacitar a la gente, lleva tiempo convocar a la gente, lleva tiempo luego capacitarla como para poder usar los equipos. Y cuando digo usar los equipos es entender en una cámara dónde están los botones, cómo se prende la cámara, dónde se hace zoom, se hace foco, eso lleva un tiempo. Luego es aprender a usar la cámara, cómo encuadrarla, cómo hacer foco, bueno, como para ser práctico de alguna manera. Pero luego de eso es aprender a usar o hacer o a realizar contenidos de calidad, que estoy haciendo realmente
lo que quiero hacer. Yo puedo saber muy bien cómo manejar una cámara, puedo saber muy bien cómo hacer un encuadre, pero el contenido que estoy logrando quizás no es el que más me gusta o no es el que quiero hacer. Entonces, como les decía, esto va a llevar años de desarrollo, ¿sí? Estar dispuesto a invertir tiempo y recursos en esto, entendiendo otra vez que es un proyecto a mediano o largo plazo. A nosotros como iglesia nos llevó muchos años. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, a los meses compraron unos equipos de televisión. Y yo todavía casi ni me había convertido, estaba como de espía, podríamos decir, en la iglesia. Pero luego me empezó a interesar eso que vi que habían comprado equipos y nadie los sabía usar. Y luego yo me acerqué al Señor, empecé a servir en el área de medios, yo tampoco los sabía usar. Y llevó muchos meses o años, diría, venía alguien a capacitarnos, a ayudarnos, y hacíamos muchos líos, hacíamos a veces muy mal las cosas para poder usarlas, pero con el tiempo nos fuimos perfeccionando, ¿no? Pero otra vez, desarrollar un área de medios y producir contenidos lleva tiempo. Algo más, esto es muy importante ya metiéndonos en contenidos. ¿Qué tipos de contenido? Cuando hablamos de contenidos. Y acá yo tengo que llegar a varias definiciones. ¿Qué quiero o puedo hacer? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son las fortalezas de mi ministerio? Si no puedo enfocarme en todo al inicio y tengo que enfocar mis recursos. No puedo decir, bueno, quiero hacer un programa para chicos con animación en 3D y también quiero hacer un programa para jóvenes y quiero hacer una serie documental y quiero grabar los cultos y quiero hacer videos musicales. Quizás al principio no voy a poder hacer todo. Entonces, enfocarme en algo y hacerlo muy, pero muy bien. Quizás al principio va a ser solamente el culto. Y puedo producir algunos contenidos muy chicos para el culto. Quizás puedo producir un video musical, pero lo hago para el culto. Puedo producir un mini documental, que es un testimonio, y otra vez lo hacemos para el culto. Entonces es como que lo que estoy haciendo es un solo contenido, un solo proyecto, que es otra vez la reunión del domingo, el culto, pero cada vez de mejor calidad, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los talentos que tengo? Quizás yo digo, bueno, quiero hacer un videoclip, pero por ahora no tengo gente muy buena en el área de música. O por el contrario, no, quiero hacer quizás un cortometraje y no tengo a nadie que sepa escribir muy bien o para cine o para televisión. Pero de repente tengo gente en mi iglesia que trabaja muy bien con títeres o con chicos. Entonces quizás me tengo que concentrar en producir contenidos para chicos, para niños, para la escuela dominical, que hay una necesidad muy grande, por ejemplo, de esos contenidos. Una vez que elijo el tipo de contenido, también es muy importante elegir cuál va a ser el medio principal por el que voy a emitir mis contenidos. Va a ser por televisión, tengo un espacio en un canal de televisión, es un canal por cable, es un canal de aire, o por ejemplo voy a transmitir solamente en Facebook, en YouTube, en Instagram, o quizás quiero hacer algo muy para jóvenes o adolescentes y lo quiero hacer por esta nueva plataforma o no tan nueva como Twitch. O sea, ¿dónde voy a emitir mis contenidos? De acuerdo a dónde voy a emitir mis contenidos va a ser el tipo de formato. Siempre los formatos se ajustan a el canal donde se emite el contenido. No puedo hacer cualquier cosa o cualquier contenido en cualquier canal. Y algo muy importante que a mí siempre me gusta recalcar en esto es poder buscar referencias, ejemplos, modelos existentes, que ya existan. ¿Sí? De repente decir, bueno, vamos a hacer un programa o un podcast como el podcast que tiene quizás o este pastor, o este cantante, o este actor, que me gustó mucho el estilo, y tener una referencia. No tener miedo de copiar al inicio. Son, y ahí lo puse en mayúscula, referencias. Quizás en la iglesia hemos escuchado mucho de esto, de no, pero tenemos al Dios creador de todo, que nos dio toda la creatividad, no tenemos que copiar al mundo. Y en realidad yo a veces no estoy tan de acuerdo con eso, y quiero que me entiendan bien. Estamos hablando de formatos, y no estamos hablando del mensaje. Nosotros no vamos a copiar el mensaje del mundo, el mensaje va a ser
el que nosotros queremos decir. Pero como hoy no somos profesionales al inicio en formatos, es mucho mejor buscar referencias y quizás al principio poder copiar algunas referencias. Por ejemplo, voy a tener que ver la iluminación. ¿Cómo voy a iluminar? Bueno, buscar una referencia de iluminación. ¿Cómo ubico las cámaras? Buscar esa referencia. ¿Qué micrófonos voy a usar? ¿Cómo, si voy a hacer un podcast quizás, qué escenografía pongo? Buscar referencias. No hacerlo exactamente igual, pero tomarlo como referencia. Eso nos va a ayudar un montón. Y lo que va a hacer es que mis formatos puedan estar en un estándar de calidad. Es muy común, es súper habitual que los contenidos cristianos están fuera de estándar. Uno los ve y dice, esto es como que no está bien, es como que hay algo medio raro, la escenografía no funciona, las cámaras no se ven bien, no parece algo profesional. Cuando nosotros vemos algo que se ve muy profesional, es porque está en estándar. Cuando vemos algo que no se ve profesional, es porque está fuera de estándar. Y lo quiero llevar a otro campo. Imagínense en el campo de la construcción o de la arquitectura. Y pensemos que tenemos que construir un edificio. Y ese edificio, podríamos decir que hay dos maneras de hacerlo. Una manera es de una manera en estándar, ¿sí? Y otra es fuera de estándar. ¿Cuál sería la manera fuera de estándar? Que entre algunos de los hermanos de la iglesia, uno que tiene cierta habilidad para poner ladrillos, otro tiene cierta habilidad para, no sé, hacer cemento, otro tiene cierta habilidad para pintar, otro vio un video en YouTube de cómo armar una instalación eléctrica. Entre esos 3, 4 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos, ¿sí? Con ese nivel de capacitación, imagínense que van a construir un edificio. ¿Cómo podría llegar a ser ese edificio? Y después, por otro lado, tenemos un edificio que está construido en estándar, con un arquitecto que tiene los permisos correspondientes, que trabajó todas personas capacitadas, y traten de mirar un edificio, imagínenselo, uno y otro. Lo mismo a veces sucede con nuestros contenidos. Vemos contenidos que están en estándar y otros que no. Y acá otra vez va a venir el primer tema o la primera barrera. Pero Pablo, seguramente el edificio que está en estándar salió mucho más caro. Y el otro edificio que lo hicieron los hermanos a pulmón, como decimos en Argentina, seguramente salió más barato. Pero yo no estoy hablando ahora de costos. Porque hay muchas veces que uno puede lograr abaratar costos, pero mantener un estándar. Entonces, lo principal hoy, hablemos de cómo hacer productos en estándar. Y el mejor consejo y más rápido en el tiempo que tenemos que te puedo dar es que busques referencias, que no tengas miedo de copiar algún formato, ¿sí? Avancemos un poco más. Al principio, que tiene que ver con esto, no inventar desde cero. Buscar ideas que ya funcionen. Quizás, como te decía, un video podcast, un blog, buscar cosas que yo los veo que eso podría funcionar para mí. Quizás veo, no sé, una entrevista que uno le hace a alguien con una cámara fija dentro de un auto en un viaje. Y dice, bueno, hoy vamos a hacer un viaje del punto A al punto B, desde mi ciudad hasta la playa, y vamos a hacer una entrevista en medio de eso, con una cámara nada más. Y eso puede ser interesante, y es fácil de hacer. Y hay muchos formatos así, muy parecidos. No estoy inventando nada, pero es un formato que funciona y lo podría hacer en estándar. Entonces, buscar ideas que ya funcionan y hacerlas que funcionen para mí, ¿sí? Y algo muy importante, pensar desde el presupuesto. No pensar solamente con un sueño, una gran visión, sino pensar desde el presupuesto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y luego también, ¿qué puedo sostener en el tiempo? Porque quizás digo, bueno, vamos a hacer un video semanal de una entrevista. Pero quizás es una entrevista muy ambiciosa, que a mí me lleva 2 meses hacerla. Entonces, si me tomó 2 meses hacerla, quiere decir que no voy a poder entregar un video semanal. Y no lo voy a poder sostener en el tiempo. Entonces, pensar primero desde el presupuesto. ¿Con qué recursos cuento? Y cómo puedo, como les decía, sostenerlo también en el tiempo. Y algo que quiero darles, o que quiero dejarles como para luego dar un tiempo a preguntas, hay una palabra que a mí me ayudó muchísimo, que está ahí en Isaías 54, versículo 2 al 3, que dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas.
No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y yo sentía con esta palabra que tenemos que aprender a extender nuestra visión, ensancharnos, ¿sí? Y no ser escasos en nuestra visión, ¿sí? No quedarnos. Hay una gran puerta, ¿sí? Los medios hoy realmente están más abiertos que nunca. A veces decimos, no, el tema es que no hay dinero, no hay espacios en los canales de televisión, los medios están cerrados. No es así. Hay una gran puerta abierta. Los medios están abiertos, pero la gran estrella hoy, ¿saben cuál es? Es el contenido. Son los contenidos que yo produzca. Y no tiene tanto que ver a veces el mensaje. Tiene mucho más que ver al principio el contenido, la forma en cómo lo hago, la narrativa que uso, la calidad que estoy usando en ese contenido. Entonces es muy importante poder trabajar e invertir en la calidad de nuestros contenidos. Amén. Bueno, muy bien. Lo que quisiera hacer ahora es dar un espacio como para preguntas que podamos tener para entender los diferentes contenidos que quizás ustedes están haciendo o quieren hacer y ver cómo poder, en unos minutos ahí que vamos a tener por delante, ayudarlos en esto, ¿no? Para que ustedes puedan crecer con sus contenidos. Entonces, a ver, abrimos ahí un espacio, quienes quisieran.